todos, bienvenidos a Diálogos con Duarte, un podcast de TDAH. Voy a entrevistar al doctor Luis Rojas Marcos, que para mí es un auténtico honor, porque bueno, yo soy un chaval muy joven, tengo 24 años, y la verdad es que es un honor enorme, pues a mi corta edad, poder entrevistar a una persona de tal trayectoria intelectual y académica y bueno, y en su práctica psiquiátrica, por la que es sobradamente conocido. Bueno, para los que no le conozcan, el doctor Rojas Marcos es una de las mayores referencias en psiquiatría de España. Él estudió medicina y cirugía en la Universidad de Bilbao, ciencias médicas en Nueva York, y se especializó en el campo de la psiquiatría. Y bueno, pues él es uno de los... es un psiquiatra que bueno, ha tenido muchísimo éxito en toda su trayectoria y tiene TDAH, y por eso me interesaba mucho entrevistarlo, porque para ver este ejemplo de éxito, ¿no? Como psiquiatra con TDAH, y ver que se pueden superar las adversidades en la vida. Entonces, un poco, si quiere Ah, añadir alguna cosa más a su presentación. no, no, muy bien, Duarte, muchas gracias por invitarme a tu entrevista. Para mí es un placer. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo lo primero que quería preguntarles, un poco empezando por su infancia. Usted llegó a decir en una entrevista, que esto le pasa a muchas personas con TDAH, que sobre todo no diagnosticadas, que llegó a pensar que simplemente era un niño malo, que era distinto al resto y que era malo para, bueno, para usted mismo, para los demás, y luego paradójicamente su vida ha cambiado tanto que ha llegado a escribir libros sobre todo lo contrario, ¿no? Sobre la autoestima, sobre superar las adversidades, etcétera, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo fue este cambio de decir soy malo a voy a ayudar a los demás a cultivar su autoestima? Bueno, claro, descrito de esa forma tan rápida, pues efectivamente parece como un milagro, ¿verdad? Ah, Sin embargo, pues ha sido un proceso que ha llevado su tiempo. No cabe duda que es verdad lo que dices. Yo con 8, 9, 10 años, pues era eso, un niño que estaba considerado como un niño travieso, un niño inquieto, nervioso, un niño malo también, ¿verdad? Porque hacía muchas travesuras y algunas pues como andar por las azoteas, por ejemplo, en Sevilla, donde yo crecí, de otras casas, es donde las personas tenían que llamar a la policía porque me veían a este niño andar por los tejados y, o sea que era verdaderamente un niño malo. Luego, claro, en el colegio pues no me fue muy bien, suspendía, mis padres estaban preocupados, con 14 años, por ejemplo, pues me suspendieron en todas las asignaturas, menos en tres, que en aquella época era la gimnasia, la religión y lo que se llamaba la formación del espíritu nacional. En fin, poco a poco he tenido suerte en la vida porque, como digo, poco a poco he encontrado personas que me han ayudado. Recuerdo a la directora del colegio de cateados de Sevilla, al que fui con 15 años, y me dijo, doña Lolina, y me decía, Luis, vas a ser la primera fila de la clase. Para mí aquello era algo nuevo, yo siempre me había sentado o me habían sentado en la última. Y ese fue el principio, ¿no? Ya empecé poco a poco, siempre con ayuda de alguien que descubría en mí algo que se podría rescatar, me figuro, y me ayudaba, como en este caso, ¿no? Y así poco a poco pues empecé a concentrarme, poco a poco a estudiar y a poder pasar las asignaturas y luego pues ya en la universidad pues también he tenido suerte. Yo debo mucho a esos mentores o ángeles anónimos, yo les llamo a veces, que de alguna forma me ayudaron en un Ujú. momento difícil. Porque el haber pasado gran parte de su vida sin diagnóstico, ¿en qué medida cree que le benefició o le perjudicó? Porque también hay muchas veces con el diagnóstico del TDAH que hay gente, pues, como que argumenta que te puede incluso acomodar no, como tengo TDAH no puedo conseguir hacer las cosas o determinadas cosas, mientras que a lo mejor, aunque no hayas recibido un diagnóstico, que evidentemente en adulto está diagnosticado, si tienes personas en tu familia y tal que te van apoyando, puedes vivir o sobrevivir, ¿no? Muchas veces.
¿usted a qué edad recibió el diagnóstico y también qué cambio supuso en su vida? Porque claro, eso le estaban ayudando a tratar el TDAH, pero sin saber que la etiqueta que tenía, ¿no? Efectivamente, entonces no existía. Ten en cuenta, yo nací en el año 1943, o sea que estamos hablando de los años 50 o de los años 60, donde realmente el diagnóstico no se conocía. El diagnóstico oficial es en 1994, o sea que yo me di cuenta que este era mi diagnóstico, pues ya cuando ya vivía aquí en Nueva York, donde vine en 1968, y fue cuando, en este caso, pues el diagnóstico sale y yo, claro, me veo identificado con esto, no solamente yo, sino que mi hija pues tenía síntomas también, o sea que empecé a verlo no solamente en mí de una forma retroactiva, pero también en mis hijos, que también, como sabes, este es un trastorno que se puede heredar y así fue de otra forma en la que yo pues me di cuenta en fin, el desafío que tenía, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, hablando con una psiquiatra, porque preparando las entrevistas que le quería hacer, y esta psiquiatra que además, bueno, ella me trata a mí y demás, me decía que además luego, yo no lo había pensado nunca, pero tiene sentido, el TDAH tiene un componente de agravación familiar muy alto, no solo porque sea hereditario, sino porque muchas veces, yo pensaba lo contrario, muchas parejas, incluso con TDAH, ambos tienen TDAH, a lo mejor la mujer tiene más síntomas de inatención y el hombre más de hiperactividad, pero como también es una especie de tiene una parte, un componente muy alto de temperamental también, pues somos gente que también tenemos mucha sintonía entre nosotros, pero muchas veces como que los padres, como lo de la paja en el ojo ajeno y no la vida en el propio, ¿no? Los padres identifican los síntomas en sus hijos y no lo identifican en sí mismos, o los propios psiquiatras no hacen un screening a los padres para ver un poco si ellos también pudiesen tenerlo, y eso a día de hoy sigue pasando, ¿no? Entonces yo creo que sería Efectivamente, importante siempre ver si el hijo lo tiene, estudiar si el padre lo pudiese tener también, o otros hermanos, ¿no? pues sí, ese es un punto muy importante, ¿no? Porque, claro, uno pues siente que uno es diferente, pero bueno, lo que uno tiene pues tiene un nombre, em, y esto ayuda, pero claro, el estar acompañados, el pensar esto no me pasa solamente a mí, ayuda mucho a quitar el estigma Ujú. en fin, casi todos los trastornos mentales pues tienen un estigma, ¿no? La sociedad pues a veces confunde el trastorno mental con la debilidad de carácter, con la falta de moralidad incluso, y esto es un gran problema. Sí, porque hay mucha gente que incluso sabiendo que tiene TDAH tiene miedo a decirlo, ¿no? Usted podría haberle pasado diciendo con el puesto que tengo relevante en mi campo, tengo miedo a decirlo, pero porque por miedo a que me rechacen o a que piensen que no voy a ser suficientemente profesional. Yo he conocido a gente así, conocí por ejemplo a un chico que era productor de música electrónica y me decía, no, yo encantado de ayudaros con lo que sea la ONG, pero no quiero decir que tengo TDAH porque Claro. tengo un socio ahora y tengo miedo de que me echen o de que pase cualquier cosa. ¿Ese miedo lo ha sentido usted alguna vez o le han juzgado de alguna forma como simplemente por decirlo? Porque más usted insiste bastante, de hecho en su propia página web se describe pues como un niño movido, hiperactivo y que ha sido así, ¿no? Bueno, tuvieron que pasar años para yo sentirme cómodo diciendo o compartiendo esa parte de mi vida tan importante. Yo empecé, pues esto, a hablar del tema yo diría como hace como 15 o 20 años. Tengo 75, o sea que tuvieron que pasar años hasta que yo me sentía lo suficientemente um, seguro de mí mismo, y luego pues también pensé que compartiendo las debilidades que tenemos o los problemas o en fin, los aspectos que hemos tenido que superar en la vida, también es una forma de ayudar a otros que tienen problemas similares, darles esperanza de que, en fin, que las adversidades
se pueden superar y de hecho la mayoría pues superamos nuestras adversidades. Ujú. No, bueno, y de hecho con el TH lo que pasa al final es que muchas veces aprendes a superarlo, a canalizarlo, a tal, pero al final es un trastorno la mayor parte de las veces, o en todas, crónico, ¿no? Yo he leído entrevistas suyas en las que pone, el doctor Rojas Marcos de pequeño tenía, es decir, usted sigue teniendo TDAH a día de hoy, y eso es una pregunta que no sé, no he visto que se la han hecho en muchos sitios. A día de hoy, ¿cómo vive usted su hiperactividad? Que supongo que será más mental y tendrá sus mecanismos compensatorios también, pero a día de hoy, cómo lo siente en sus carnes? Bueno, yo descubrí hace años ya, descubrí que una ventaja de este problema es la energía. A mí, a lo largo de mi vida, me ha ayudado mucho la energía. Yo tengo mucha energía, incluso para mi edad, pues comparándome con las personas que me rodean, yo puedo estar haciendo algo continuamente y hago ejercicio, me he hecho adicto a correr el maratón de Nueva York todos los años, pero esa energía me ha ayudado a esto, a poder utilizar mi creatividad de una forma consistente, a poder escribir durante horas y horas y horas. La parte de energía es muy útil. Y en este sentido, yo todavía naturalmente me distraigo mucho. La impulsividad la he reducido, en parte yo creo que con la experiencia, con los años, me ha ayudado ese tema, pero la energía sigue y si la podemos conducir de una forma constructiva, yo por ejemplo, y esto lo he contado, con unos 13, 14 años, mi madre me dijo, mira Luis, tú tienes buen oído, ¿por qué no tocas algún instrumento? Y efectivamente, pues tengo la suerte de tener buen oído para la música y organizamos un cuarteto, el cuarteto Yungay, en el que yo tocaba la batería, ¿no? La Sí que eso batería he leído, que es el instrumento más apto para un hiperactivo del mundo, claro. exactamente. Pero además, pues como tocábamos por la radio, en la radio de Sevilla, pues aquello me ayudó mucho para mi autoestima, porque la autoestima es un factor muy importante, tengas o no tengas TDAH, pero si tienes TDAH se te considera un niño o un joven diferente, inquieto, distraído, pues la autoestima corre un peligro importante. Y ese es uno de los temas que me gusta hablar cuando tratamos con personas que tienen el problema pero que no reciben tratamiento. El peligro de dañar la autoestima es un peligro muy serio, porque en el fondo la autoestima es cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿verdad? Ujú. Pero como decía, el tocar la batería en un conjunto, pues me protegía la autoestima porque uh, las chicas me escribían, pero qué bien tocas la batería, en fin. Uh, Era una fuente importante, ¿no? En este sentido, pues todavía pues me ayuda esa energía, Ujú. indudablemente. Sí, yo creo que, bueno, al hilo de la autoestima y estas fortalezas que hablaba de la energía que le aporta, yo me acuerdo, bueno, a mí me diagnosticaron TDAH con 12 años y con 19 o así leí un artículo en Scientific American, creo que era, que se llamaba, bueno, los dones creativos del TDAH, que hablaba un poco de esas fortalezas de hiperfocalizar en algo que te interesa, de esa curiosidad o de ese espíritu aventurero de subirte a las terrazas de los vecinos y tal. Eh, que eso también ha llevado un poco a pervertir en Estados Unidos, no sé si sabe que hay como cierta tendencia a considerar el TH como un don casi, ¿no? Que eso también me parece un poco No, no narcisista es, incluso. Yo creo que sí que tiene ciertas cosas positivas que se le pueden sacar al TDAH y otras cosas muy malas como el riesgo de adicciones, de ruptura de pareja, de problemas emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final lo que hay que hacer es encontrar ese equilibrio, ¿no? Pero yo creo que muchas veces o se enfatiza demasiado en las fortalezas, por así decirlo, o en las debilidades, que poca gente quizás, al menos en mi experiencia, ve la película completa, de mira, tienes esta intuición musical, esta energía, este tal, pero también toda esta energía, si la canalizas mal, te puede llegar a cosas muy destructivas, por ejemplo, ¿no? yo creo que lo has descrito muy bien, muy bien.
Este es un trastorno que no podemos idealizar de ninguna manera. Es un trastorno y lo ideal es tratarlo y si podemos evitarlo, pues también, ¿no? Ah, no tiene ventajas, no tiene ventajas. Como bien has dicho, es una barrera para las relaciones estables, es una barrera a la hora de aprender. ah, y el hecho de que haya personas que con ayuda lo llevemos bien, no quiere decir que esto sea algo deseable, indudablemente. De hecho, en mi experiencia, personas que tienen TDAH que no han sido tratadas por el motivo que sea, pues tienen una vida en general muy difícil, porque esa impulsividad, sobre todo en edades jóvenes, te lleva pues a hacer cosas que no están aceptadas, a meterte en líos, como decimos, ¿no? Por la impulsividad, por esa energía que no controlas. Y aquí, por ejemplo, hicimos un estudio en la cárcel de Nueva York, en Rikers, que se llama, hace unos años, y vimos que un porcentaje muy alto, casi el 65% de los jóvenes hombres que están en la cárcel, estás en la cárcel de la ciudad. Quiero decir que no pasan mucho tiempo allí, pero un porcentaje alto pues sufría de un trastorno de déficit de atención. ¿Qué quiere decir? Que si no lo tratamos, que si no sabemos que tenemos el problema, pues fácilmente rompemos ciertas reglas de la sociedad y que pueden ser muy problemáticas en nuestra vida. Sí, porque en ese sentido no sé cómo ve usted la evolución al haber vivido también en dos sociedades muy distintas con respecto a la psiquiatría, como es Estados Unidos, que también tiene muchos críticos pues, por el uso a veces excesivo que se da de determinados medicamentos, etcétera, etcétera, y España, y bueno, por la edad que usted tiene y que antes no había diagnóstico y tal, no sé cómo ve la evolución, porque yo en ese sentido, en determinados aspectos, hay mucho más investigación sobre el TDAH y sus consecuencias y tal, pero mitos populares o incluso en la comunidad psiquiátrica como que el TDAH no existe, eso lo siguen diciendo incluso psiquiátricas, que supongo que será hasta una negligencia médica, o que o que desaparece cuando te haces adulto, un montón de cosas siguen presentes en nuestra sociedad. No sé cómo ve que evoluciona eso en ese sentido, si quiere hacer también un poco una comparativa entre España y Estados Unidos, y bueno, y cuáles son los retos que nos plantea el futuro en cuanto a la atención al TDAH. Bueno, hay que tener en cuenta que el TDAH es una enfermedad relativamente que se conoce, o sea, oficialmente enfermedad relativamente reciente. Y el hecho de que afecte a los niños y niñas es otro factor. Otro factor a la hora de la sociedad de realmente entender esta enfermedad y atajar la enfermedad o tratarla, ah, trae pues muchas cuestiones sociales, como la idea de dar medicación a niños de 8 y 9 años, o la idea de hacer, como aquí decimos, acomodaciones, o ayudar a los estudiantes, por ejemplo, a que tomen el examen, pero que lo hagan en un recinto más privado para que no se distraigan. Todos esos factores sociales crean una serie de preguntas y esto lleva a personas a decir este trastorno o no existe o no sabemos qué hacer con esto. Todavía estamos en un proceso de aceptación. No es fácil para los padres aceptar que su hijo o su hija tiene este problema. Además, los síntomas, como bien sabes, pues son síntomas que son como exageraciones de conductas normales, ¿no? Pues sí, hay una energía, más energía, pero también hay más distracción. La distracción en los niños es relativamente frecuente y normal también, pero cuando la llevamos a un extremo, entonces ya empieza a ser un problema, ¿no? Quiero decir que el TDAH se presta a todo tipo de opiniones, lo cual no ayuda porque, claro, hay que enfocar la ciencia en medicina, y que es lo importante. Y comprendo que hay opiniones
y que inconscientemente a veces marcamos con un estigma al enfermo mental, sea de TDAH, sea esquizofrenia, sea incluso una depresión o un trastorno de la personalidad. Y esta es la gran barrera que tenemos o que tiene el sistema de salud mental. La gran barrera es la discriminación y el estigma que sufren los enfermos mentales. Sí, que uno mismo también se boicotea o se estigmatiza a sí mismo, de conceptualizamos muchas veces la enfermedad mental como alguien que es un enfermo irremediable de una película casi de terror que no puede tener ningún control sobre su vida, mientras que el TDAH es uno de es un trastorno súper tratable, ¿no? Es Así decir, en es. el sentido de que si se trata bien, pues tiene una vida perfectamente funcional en ese sentido. Y bueno, luego usted también, que tiene una hija con TDAH, la manifestación en las mujeres y en los hombres es distinto también y eso también influye mucho, yo creo, ¿no? Porque también es más difícil, la gente cree que hay menos mujeres con TDAH, pero yo creo que no es que haya menos, sino que son más difíciles de diagnosticar muchas veces. Pues sí, no cabe duda, en la mujer es menos frecuente la impulsividad, menos frecuente la agitación física, pero el tema de la distracción, el tema de la dificultad para centrar en un mensaje o a la hora de aprender es muy serio. Por eso es tan importante identificar a estos niños y darle un tratamiento inmediatamente, ¿verdad? Y naturalmente hay que traer a la familia, como hay que traer también al sistema escolar, que aprendan a cómo tratar a estos niños y a ayudarles, porque en el fondo con una ayuda, sobre todo al principio, y una comprensión, ah, podemos superarla. Ujú. No, porque sobre todo, bueno, que al final el tratamiento tiene que ser multimodal, ¿no? Farmacológico, escolar, bueno, todos los palos que podamos tocar mejor, pero yo creo que al que a usted le toca, que es el psiquiátrico, es el más polémico, por así decirlo, ¿no? Porque hay gente que, bueno, vende como alternativas naturales, por así decirlo, a la medicación, o cree que la medicación tiene unos efectos a largo plazo desconocidos, o que la medicación se puede usar, pero que con niños no se vería. ¿Usted cree que hay como un momento en el que se ve, a partir del cual no se debería dar, un momento antes del cual no se debería dar medicación porque son demasiado pequeños o que la medicación tiene que ser para siempre o cómo ve ese tema? Yo creo que es muy importante individualizar. Quiero decir, cada niño y cada niña es diferente, como también lo es el sistema familiar en el que vive y a menudo también lo es el sistema escolar o docente en el que aprenden. Por lo tanto, hay que tener todo esto en cuenta. La medicina tiene efectos muy terapéuticos. Naturalmente no es siempre, por eso es importante que hay que identificar la naturaleza del trastorno y naturalmente pues la medicina es fundamental en muchos casos. No hay que olvidar el factor de aprendizaje, ayudar a estos niños a aprender, ayudarles a hacer esquemas, por ejemplo, ayudarles a aprender por pasos. Muy importante que el sistema escolar se adapte a estos niños cuando, como ocurre aquí, y es diagnosticado, el colegio y la universidad tiene obligación de, por ejemplo, de hacer exámenes con las mismas preguntas, pero tienen más tiempo. O hacer los exámenes Ujú. una situación en la que hay menos distracción, menos alumnos tomando el examen. Son todos ejemplos, ¿verdad? Donde el mejor tratamiento es el tener en cuenta todos los factores, la medicina, el factor escolar de aprendizaje, tratar a la familia para que acepte el problema y lo lleve pues bien, ¿verdad? En fin, con el interés que requiere y con la comprensión hacia estos niños, ¿no? Luego, es un tratamiento general donde hay que tener en cuenta todos esos factores que pueden ayudar a estos niños y mayores también a superar el trastorno.
Ujú. No, y al final, bueno, lo que decía, lo que está diciendo la familia, al final, eso, muchas veces como los padres también lo tienen, si no lo tienen tratado, no van a poder servir de ese ejemplo de, oye, yo me estoy tratando un TDAH que tenía sin diagnosticar y que he descubierto cuando a ti te lo han diagnosticado. Y al final, si un padre tiene TDAH, el hijo también, eso va a llevar a un deterioro de las relaciones familiares, seguro, ¿no? Pues yo creo que esto es un poco todas las preguntas que tenía. No sé si quería añadir alguna reflexión adicional. En todo caso, muchísimas gracias. Me ha encantado todo lo que nos ha aportado y un placer. Muchas gracias a ti, Duarte. Yo creo que estás haciendo una gran labor porque en estos temas y concretamente en este tema del trastorno por déficit de atención, la información es fundamental. La información es un factor esencial a la hora de abordar el problema y de superarlo. Muchas Sí, que gracias. en ese sentido yo creo que también, ya hilando la última pregunta, hoy en día Internet también y toda la tecnología, no sé cómo ve usted la influencia que tiene eso, uno, en en el conocimiento que puede tener una persona sobre el TDAH, porque al final Internet lo que pasa muchas veces es un batiburrillo de ideas y no sabemos a qué agarrarnos, porque hay informaciones contradictorias. Y luego también en cuanto al tratamiento, las nuevas tecnologías y demás pueden ayudarnos a mejorar la atención o a perderla, ¿no? Entonces no sé cómo ve usted este tema. Bueno, como en todo hay el exceso, ¿verdad?, de información y sobre todo de información que no es, a menudo no es fiable, pues todo eso puede llegar a confundir más. Por eso es importante, es muy útil, la información es muy útil, indudablemente, pero hay que ir a las fuentes de información científicas. Hay que, a la hora de enterarnos sobre el TDAH, pues hay que ir a los centros académicos y los centros científicos que se encargan y que llevan a cabo las investigaciones sobre este tema. Y esto no es un tema social, no es un tema que tiene elementos sociales, ni de creer o no creer. Esto es una enfermedad que tiene bases científicas en nuestro cerebro y a la hora de buscar información hay que ir a opiniones que vienen de fuentes relevantes y de fuentes fiables. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Un fuerte abrazo.